Buenos días, buenas tardes. La clase de hoy va a ser sobre compliance y elastancia. Teniendo en cuenta que la compliance es una tasación de la propiedad en el caso de un órgano hueco, que le permite alargarse o distenderse, ¿bien? Como resistencia a un retorno a sus dimensiones original. Es recíproco, básicamente, de la elastancia. Y la elastancia es el grado que un órgano retorna a su forma y dimensiones originales una vez que el estrés de la deformación ha sido suspendido. Y es recíproco de la compliance. Como ustedes pueden ver ahí, en ese bucle de presión-volumen, en azul tenemos la fase inspiratoria y en negro tenemos la fase expiratoria. Como ven, siempre se genera un delta de presión para obtener un delta de volumen. En el medio, entre la línea azul y la línea negra, encontramos lo que se llama histéresis del sistema respiratorio o histéresis pulmonar. Vean, básicamente sería eso: si yo tengo una caja con el nombre M y le aplico una fuerza y logro desplazarla hacia un lado, vendría a ejemplificarse con esa línea azul, la capacidad que tiene esa caja de irse hacia la derecha, y a través de resorte o K, ¿sí? Es la posibilidad que tiene la caja de volver hacia la izquierda, y en el caso de bucle de presión-volumen, la línea negra que se ve representada de la vuelta a la disminución de un volumen y a la disminución de una presión. Como ley, esta ley se llama ley de Laplace, lo que nos habla que la presión tiene que superar a la tensión superficial y al radio. En la medida que yo tenga menos radio, es inversamente proporcional a la presión, con lo cual la presión va a tener que incrementarse, con lo cual si yo tengo todos alvéolos, el alvéolo de la derecha me va a generar mayor resistencia, con lo cual la persona debería generar mayor presión para lograr la misma complacencia. Les comparto un video y continuamos. Este es un modelo de la ley de Laplace o ley de tensión. La tensión es la fuerza que tiende a estirar la pared de una cavidad circular hueca y a agrandarla. El modelo está armado con dos globos idénticos, conectados entre sí mediante unos tubos, que a su vez están conectados a un inflador. Primero inflamos el globo A con mucho aire y después el globo B con poco aire. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre si dejamos que la presión del sistema se equilibre? Es decir, ¿qué sucede si ponemos en comunicación a los dos globos? El globo B, que estaba menos inflado, se colapsó. Veamos por qué pasó eso. ¿En cuál de los dos globos la presión es mayor? En el A. ¿En cuál de los dos globos el radio o volumen es mayor? En el A. ¿En cuál de los dos globos el espesor de la pared es mayor? En el globo B. Entonces, la tensión que soportan las paredes de una cavidad hueca está en relación directa con la presión y con el radio de la cavidad, y en relación inversa con el espesor de la pared de esa cavidad hueca. Muy bien, luego de esa explicación, volvemos al ejemplo que vimos en clases anteriores, donde si tenemos un sistema hidráulico de esta manera, a través del pasaje de un fluido a través de ese caño 1, logramos desplazar ese actuador. Y si enviamos un fluido a través de, en este caso, el conducto 1 también, generamos que el actuador vaya hacia otro lado. Pero como sabemos,
no tenemos un sistema hidráulico. Entonces, lo que nos dice este texto es que un paciente con enfisema pulmonar, en donde podría llegar a tener incrementada la complacencia, consecuentemente tiene disminuida la elastancia pulmonar. Bien, en este caso, si yo pongo este ejemplo en el gráfico de la izquierda, yo genero que a través del paso de un fluido, vean, el actuador se desplaza hacia la izquierda, el resorte se colapsa y cuando dejo de pasarle ese fluido, el actuador vuelve hacia la derecha y deja de comprimirse el resorte. Bien, pero ¿qué pasa en alguien que tiene estas características? La posibilidad de volver a su posición normal al tener disminuida la elastancia no lo va a poder generar. ¿Sí? Esto es cómo funciona un sistema o un cilindro de efecto simple. ¿Sí? Cuando yo bajo el botón rojo, genero una acción a través del ingreso de un fluido, hace que el actuador se desplace de izquierda a derecha, ¿vean? Y vuelve a su posición normal por la capacidad de ese resorte de devolverlo. Cuando uno ve este bucle, ¿sí? Que nos referimos a presión en el eje horizontal y volumen en el eje vertical, lo que nos vamos a encontrar que cada tanto delta de presión que se genere, se va a generar cierto delta de volumen. Con lo cual podemos definir que la complejidad es el delta de volumen sobre el delta de presión y la elastancia es el delta de presión sobre el delta de volumen. En azul tenemos la fase inspiratoria y en negro tenemos la fase expiratoria. Cuando hablamos de la ecuación del sistema respiratorio, nos vamos a referir que vamos a tener que la presión del sistema respiratorio va a ser igual a la presión muscular y a la presión del ventilador. Esta presión del sistema respiratorio, en el caso que estemos ventilando a aire ambiente, no tenemos un ventilador, con lo cual nos vamos a referir a la presión atmosférica. Bien, como desconocemos la presión atmosférica, nos vamos a quedar solamente con la presión muscular. Entonces, en alguien que tiene ventilación espontánea, la presión del sistema respiratorio será igual a la presión muscular. Entonces, podemos definir que la ecuación del movimiento en alguien con ventilación espontánea va a ser así. La presión muscular, ¿sí? Va a ser igual a el volumen por elastancia más la resistencia por el flujo más la pip total, o sea, el componente elástico más el componente resistivo más la pip. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que no tiene drive? Con lo cual, si dijimos que la presión del sistema respiratorio, la presión muscular más la presión del ventilador y en este caso de un paciente que no tiene drive, no contaríamos con esa presión muscular. Con lo cual podemos decir que la presión del sistema respiratorio va a ser igual a la presión del ventilador. Y en este caso, la ecuación del sistema respiratorio, lo único que cambiaría es que la presión de este sistema va a ser igual a la presión del ventilador. Recordar la ley de Hooke en donde habla de que si en un estado de equilibrio la bola esa está en el x igual a cero y se desplaza a un x máximo y vuelve a un x mínimo, ¿sí? Uno podría decir que bueno, el movimiento hacia el x máximo lo podríamos tomar como distensibilidad y la vuelta al x mínimo lo podríamos nomenclar como elastancia. ¿Bien? ¿Qué pasa? La deformación de un objeto elástico, la ley dice que es directamente proporcional a la fuerza. Eso es así, pero en diferentes estructuras, como son el pulmón, va a depender de la naturaleza de, en este caso, el objeto, la naturaleza del pulmón, en donde no siempre va a ser directamente proporcional. Si uno recuerda la ley, partimos desde de izquierda al medio y a la derecha, donde a la izquierda yo tengo que el resorte está totalmente colapsado, le pongo a la del medio un peso y ese peso hace que la deformación
sea acorde al peso que recibió. Ahora, si duplico el peso, la deformación debería ser el doble. Bien, pero recordar esto, que no siempre tenemos una propiedad elástica en donde me permite que esto sea tan así. Bien, si recordamos el módulo de Young, nosotros vamos a tener en el eje vertical el estrés, en el eje horizontal el strain, y uno diría, bueno, en la medida que aumenta la presión o el strain, alcanza una deformidad. Fíjense en que el módulo de Young se mantiene en una parte de deformación elástica, entonces mientras se mantenga en esa parte no va a haber ningún tipo de problema, pero cuando pase ese límite, esa deformación elástica, vamos a pasar a la parte de deformación plástica. ¿Sí? Esa deformación plástica genera que una estructura se pueda deformar, pero que no vuelva del todo a su posición original. Con lo cual, se va a poder deformar, sí, pero no va a tener capacidad de retornar a su zona habitual. Si yo paso ese límite plástico, viene lo que se llama, o lo que está puesto ahí, la fractura, en el caso de algún tipo de material, o la deformación irreversible o la ruptura de esa estructura. Con respecto a la interdependencia alveolar, tenemos que los alveolos están unidos, ¿sí? Y tienen cierta relación unos con otros. En el caso A, por ejemplo, cuando estamos en ventilación espontánea, tiene una tracción lateral, ¿sí? A través de la generación de presión negativa o presión pleural, lo que hace que los alvéolos se deformen, ¿bien? Desde lateral hacia medial. En cambio, si yo estoy en el caso B utilizando presión positiva, van a recibir una presión y se van a deformar primero desde medial hacia lateral. Como hablábamos la otra vez, las propiedades elásticas, vamos a tener la compliance y la elastancia. La compliance, la capacidad de deformarse, la elastancia, la capacidad de que esa estructura vuelva a un reposo. Bien, cuando uno habla de la compliance del sistema respiratorio, diría, bueno, ¿qué compliance estoy hablando? La compliance estática y la compliance dinámica, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la utilidad de conocer qué compliance tengo? Y básicamente me estaría hablando de describir la facilidad o la dificultad que va a tener el sistema respiratorio para expandirse, para cambiar su forma, ¿bien? En respuesta a una presión o al almacenamiento de un volumen. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo del sistema respiratorio, hablo de estos dos componentes. Uno de esos componentes va a estar relacionado con la presión transpulmonar, donde se va a relacionar con la presión alveolar y la presión pleural, y el otro se va a relacionar estrictamente con la presión pleural. ¿Bien? Entonces, cuando uno ve la compliance dinámica, uno podría decir, bueno, la compliance dinámica de alguien que está ventilando de forma espontánea sería el volumen corriente sobre la presión inspiratoria. Cuando uno lo lleva a la ventilación mecánica, uno puede decir que la compliance dinámica va a ser igual al volumen sobre la presión pico o la presión inspiratoria máxima menos la PIB. Y uno podría sacar ciertas conjeturas. En función del volumen que quiero introducir dentro de un continente, consecuentemente va a depender de o sea, como consecuencia tendré que generar una presión determinada. Bien, lo concreto es que habitualmente no utilizamos la medición de este tipo de compliance y sí utilizamos la medición de la compliance estática. La compliance la van a poder encontrar como el delta de volumen sobre el delta de presión. Bien, y hago una aclaración acá. Cuando uno ve delta de volumen, ¿sí? Se refiere al volumen final, que es el volumen tidal o volumen control, menos, ¿sí? 0 mililitros. Bueno, ¿por qué 0 mililitros? Porque yo desconozco el volumen pulmonar al final de la expiración, ¿sí? O el volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. Por eso es igual a 0. Con lo cual nosotros utilizamos la compliance,
¿sí? Como el volumen corriente menos la presión plato o meseta menos la pi. Bien, su valor normal ronda en los 100 mililitros sobre centímetros de agua. Y uno podría decir que, bueno, en la medida que yo incremento la presión muscular, consecuentemente, ¿sí? O en la misma magnitud se incrementa el volumen. Bueno, sepan que va a depender de la estructura pulmonar que yo quiero ventilar. Bien, recordar volúmenes y capacidad, recordar que en función de si la capacidad residual funcional está más por debajo, debería generar más presión inspiratoria. En la medida que la capacidad residual esté mucho más por arriba, pierdo o disminuye mi volumen de reserva inspiratoria y disminuye la capacidad inspiratoria. ¿Por qué hablamos de compliance y no hablamos de distensibilidad? Porque la distensibilidad es esto, o sea, yo tengo un volumen pulmonar al final de la expiración, ¿sí? Genera presión muscular, ventila, se genera un flujo inspiratorio e ingresa un volumen. Este delta de volumen, ¿sí? Es lo que uno debería tener como dato para poder hablar de distensibilidad, ¿sí? Por eso, cuando uno habla de compliant, habla sobre el volumen y no un delta de volumen. Para poder hablar de un delta de volumen, deberíamos hablar de distensibilidad. Bien, entonces ese delta, ¿sí? Se puede llamar o se puede definir como X final menos X inicial. ¿Y qué es X final? Es el volumen corriente. ¿Qué es X inicial? El volumen pulmonar al final de la expiración. Como no lo tenemos, no hablamos de distensibilidad y hablamos de compliance. Bien. Ahora, pregunta que les haría a ustedes, ¿sí? ¿Quién tiene mayor complacencia? ¿El gráfico A o el gráfico B? ¿Sí? Si ustedes ven el gráfico de volumen en función del tiempo, yo tengo un gráfico en negro y un gráfico en azul. Esto se lo dejo a criterio de ustedes que traten de solucionar cuál sería la respuesta de esto. Pero bueno, la idea sería, uno diría, bueno, tiene más compliance el pulmón B, ¿sí? O el ejemplo B. Y bueno, la verdad que sí, pues tiene un poco más impresionaría tener más ingreso de volumen, ¿sí? Lo que pasa que el B, al estar incrementada la complacencia, lo que pierde es el volumen de reserva inspiratoria. Y cuanto más aire atrapo, por eso no llega a cero, menos probabilidad o más corto tiene la capacidad pulmonar total. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuanto más bajo, ¿sí? Cuanto más se incline ese bucle de presión en función del volumen, cuanto más bajo esté, ¿sí? Significa que yo voy a tener que generar mucha presión para generar menos cambio de volumen. Y cuanto más bajo esté, más cerca del volumen residual me voy a encontrar, con lo cual debería generar mayor presión para poder generar esos cambios de volumen. Bien. Piensen que, fíjense en que ese ELB parte de un lado, porque yo tengo un volumen pulmonar al final de la expiración. Cuanto más bajo esté, más resistencia le va a tener que generar y lo que dice ahí, la compliant de inicio o la C star, lo que genera es que va a tener que hacer mucha presión para generar la presión, lo que se llama presión de apertura alveolar. Si yo tengo este ejemplo, ¿sí? Tengo la línea punteada en celeste, la que es la pulmonar, la otra línea punteada es la torácica y tengo la del medio que es la compresa en el sistema respiratorio. Bien, este es el punto de equilibrio, que es la capacidad residual funcional. Ahora tengo esta. Tengo este paciente que parte desde ahí arriba. A mí me diría, bueno, ¿tendría la misma capacidad residual funcional? Y no, si está por encima del punto que está con la flecha roja, no. Bien, y tengo esta opción. Y acá digo, no, bueno, sí, pongámosle que tiene la misma capacidad residual funcional. Ahora,
Desde el punto ese donde está la conjunción de la presión y el volumen, tengo una flecha hacia arriba. ¿Sí? Esa flecha hacia arriba me habla de cuánto me falta para llegar a la capacidad pulmonar total. Con lo cual, como tengo mayor capacidad residual funcional, la presión muscular que debería ser para ventilar debería ser menor. Ahora, este que parte de mucho más abajo, ¿sí? Debería generar mucha o sea, mayor presión muscular para llegar a su capacidad pulmonar total. Y ahora imagínense en este que debería generar muchísima más presión, ¿sí? Porque fíjense en que con respecto a la del sistema respiratorio, esta está mucho más apaisada, ¿bien? Con lo cual va a tener que generar mucha más presión para generar por ahí la misma cantidad de volumen. ¿Está? Pero acá va a requerir generar mayores niveles de presión. Con respecto a esto, ¿se acuerdan que teníamos una estructura que era la alveolar y la del espacio pleural, que teníamos fuerzas para un lado, o sea, fuerzas del tórax para un lado, fuerzas del pulmón hacia el otro lado y presiones? Presiones externas que trataban de colapsar el pulmón y presiones internas del pulmón que tendrían a eh, mantener esa estructura. ¿Sí? Lo que se trata de tener en un estado de equilibrio todo. No sé si recuerdan qué es la energía potencial. La energía potencial, acuérdense en que va desde X mínimo a X máximo la pelotita y uno diría, bueno, eso se genera a través de energía cinética. Ahora, ¿qué pasa cuando la pelotita llega al X máximo? ¿Sí? Bueno, fue acumulando energía. ¿Por qué? Porque es un cuerpo elástico. El cuerpo elástico tiene la capacidad de que mientras es deformado, ir almacenando energía. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la energía mecánica, existen, como dice ahí, campos de fuerza en el interior de un cuerpo. ¿Bien? Y eso se va a llamar energía elástica. ¿Sí? Esta energía elástica de formación dice que el aumento de energía interna que se acumula en el interior de un sólido deformable como resultado de un trabajo de algo que lo deformó. ¿Sí? Yo tengo un cuerpo, una estructura, tiene una energía interna. La deformo, ¿sí? Y estoy generando energía. Bien, ¿cómo se va a llamar eso? Energía potencial. ¿Qué es? Una energía, por decirlo de alguna manera, conservativa. ¿Sí? O sea, va acumulando o va conservando energía. Bien, y como dice acá, independientemente de la fuerza que se origine, esta energía potencial va a o posee un sistema físico, ¿sí? Que la va a almacenar. Bien, esta energía potencial y la energía cinética, por ejemplo, ¿qué ejemplo podría poner de la vía? Porque uno cree que es un concepto bastante alejado de lo normal, y es esto. Mientras yo estoy inflando un globo, estoy generando energía cinética. Cuando le cierro, acumulo energía potencial. Cuando vuelvo a abrir el pico, el aire sale. ¿Sí? El aire sale a través de energía cinética, ¿bien? Y el aire va hacia un lado y el globo va hacia otro lado. ¿Bien? Es lo mismo que, como hablábamos la otra vez, el tema de la montaña rusa. Mientras baja esa energía cinética, ¿sí? Por un peso, por lo que sea, y mientras va subiendo va acumulando energía potencial. Cuando uno habla de la estancia, está hablando de otra estructura. Una vez que yo deformé a alguien y acumulé energía cinética, cuando dejo de deformarlo, perdón, potencial se transforma en energía cinética. Entonces, la elastancia es conocida como 1 sobre la compliance o es el delta de presión sobre el delta de volumen. Para nosotros es el delta de presión sobre el volumen corriente. Bien, acá tienen los valores normales de la estancia. También la elastancia va a ser dinámica y la elastancia va a ser elástica.
¿sí? Esta energía dinámica que aumenta, ¿cómo uno la podría generar? A través de flujos altos o de tiempos inspiratorios bajos. Los dos, o sea, para tener flujos altos, ¿sí? Voy a necesitar generar mayor grado de presión y en los tiempos inspiratorios bajos, ¿sí? Voy a generar que haya flujos altos. Bien, esto se puede llegar a dar en la medida que yo voy incrementando la PIB, la posibilidad de disminuir la elastancia pueden estar presentes. Entonces, ¿qué va a pasar con el retroceso elástico? El retroceso elástico lo que va a generar es que el pulmón pueda recuperar, ¿sí? Su estructura, ¿sí? Vaya sacando el aire o se vaya desinflando, deformando. ¿Cómo ocurre esto? A través de la elastina y la tensión superficial. La elastina, ¿sí? Está presente en las fibras elásticas y en el tejido conectivo. Bien, en la medida que este tejido se va perdiendo, voy a empezar a tener esta propiedad elástica dentro de, obviamente, de mi fibra. En la medida que voy perdiendo la elastina, la estructura no es tan flexible. Y a través de la tensión superficial, que es una película de líquido que recubre a los alvéolos. ¿Qué factores van a evitar que se colapsen los pulmones? Y por un lado, el surfactante pulmonar y la presión intrapleural. Esta presión intrapleural lo que va a hacer es favorecer que siempre haya un cierto grado de tensión y evitar que el alvéolo pierda presión alveolar, ¿bien? Y tienda a estar expandido. Bien, como dijimos la otra vez, en la fase inspiratoria generó un incremento de la presión muscular y lo que se genera básicamente es lo siguiente: incrementa la presión intrapleural, genera el delta de presión y comienza la presión alveolar a incrementarse mucho más. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, yo tengo un paciente que está ventilado en volumen control con 40 litros minuto de flujo y esa configuración. Bien, como el objetivo era entregarle 40 litros minutos de flujo, bueno, se va a tener que generar una presión de 11, por ejemplo, para poder ingresar esa cantidad de flujo. Fíjense que ahí el volumen es totalmente abajo. Yo no cubrí el objetivo que era ingresar 600. Bien, hasta que llega una presión máxima. Cuando llega esa presión máxima es porque ese flujo, que era de 40 litros por minuto, pasó en 0,9 segundos. ¿Y por qué pasó en 0,9 segundos? Porque es parte de lo que yo le estaba programando. Entonces, uno diría, bueno, ¿y cuál es la presión del sistema respiratorio? Y la respuesta sería la presión máxima que alcanza el sistema. En este caso sería de 20,22. ¿Bien? ¿Y cómo se divide esa presión del sistema respiratorio en el componente resistivo y en el componente elástico? Bueno, esa es una pregunta que sería interesante que puedan llegar a contestarlo ustedes y la podamos compartir en el próximo evento. Bien, ahora, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Acá cambió la condición. Básicamente, el volumen sigue siendo el mismo. En el caso en el gráfico de arriba, el puntito azul tiene un valor de 14,71 y en el gráfico de abajo, el puntito azul tiene un valor de 28,6. Ven, acá la presión alveolar está muchísimo más alto que en el cuadro de arriba, ¿sí? El volumen es el mismo, la presión pico en el caso del gráfico de abajo se ve incrementado y acá efectivamente creció bastante la presión alveolar con respecto a la de abajo. Este es el componente elástico o la resistencia elástica que le ofrece el sistema. Bien, y este es la resistencia elástica que en este caso le estaría ofreciendo. Entonces, cuando uno dice, bueno, en el caso de la
el gráfico de abajo de la derecha. ¿Cuál sería la presión del sistema respiratorio? Y bueno, ahora la presión del sistema respiratorio es casi de 35 centímetros de agua. ¿Y cómo se dividía? Bueno, 29 son para el componente elástico y el resto será para el componente resistivo. Bien, recuerden que siempre que se incrementa las presiones van a ser para vencer el componente elástico. Esto, ¿sí? Que se venza aumente la presión y venza el componente elástico, me va a permitir que se acumule energía potencial. ¿Y esto por qué se da de esta manera? Porque está incrementada la elastancia y el vaciado pulmonar se haría mucho más rápido. Bien, este es el ejemplo de otra vez, diferencia de flujo, pico flujo expiratorio con respecto al pico flujo inspiratorio. Fíjense que el tiempo expiratorio es el mismo, pero donde están las dos flechas rojas significa que el aire salió y uno dice, bueno, ¿y por qué salió? No entiendo. Y bueno, si yo tengo un pico flujo inspiratorio de 70 litros por minuto y el otro en el de abajo 120, es casi el doble, con lo cual en menos tiempo va a sacar más rápido el aire. Cuando debería tener esta constitución de gráfico. ¿Qué pasaba con la resistencia? Y la resistencia es el delta de presión sobre el delta de flujo o sobre el flujo directamente. Bien, y dice que el flujo, eh, en función de si el flujo es más alto o el flujo más bajo, sí va a depender de alguna manera de la presión. Bien, ahora si está incrementado o no la resistencia, ¿sí? Si la resistencia está aumentada, la presión va a tener que ser mayor para poder entregar ese flujo o ese volumen corriente. Recuerden esto, que no es lo mismo un flujo laminar que un flujo turbulento. Un flujo turbulento genera incremento de la resistencia y que estas son las cuatro condiciones que yo podría llegar a cambiar para tratar de bajar esa resistencia. O la velocidad, o que sería el flujo, cambiar la dimensión del tubo, ¿sí? El diámetro interno, o aumentar, disminuir la densidad o aumentar la viscosidad. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? Cuando el aire sale y las vías aéreas de conducción están abiertas y la resistencia, existe resistencia, ¿no? Pero la resistencia es más baja. Ahora, si en vez de que esa vía aérea de conducción esté abierta, está más cerrada, ¿bien? El flujo de aire tiene que vencer esa resistencia. Si la elastancia logra vencer esa resistencia, el aire va a salir. Si la elastancia no vence esa resistencia, se va a ir acumulando volumen. Con lo cual, vamos a poder hablar de atrapamiento aéreo. Ejemplos. Yo tengo un paciente con obstrucción al flujo aéreo, un paciente sin enfermedad y un paciente con distrés respiratorio. ¿Bien? Y tengo estas ejemplos de elastancia. Entonces tengo una elastancia de 0,013, una elastancia de 0,05 y una elastancia de 0,21. Bien, lo que estaría bueno es que puedan pausar el video y tratar de resolverlos ustedes. Bien. Este es un paciente que no tiene prácticamente nada de enfermedad, ¿sí? Este es un paciente que va a tener distrés respiratorio y este es un paciente que va a tener obstrucción al flujo aéreo. Y uno diría, bueno, ¿cómo me doy cuenta básicamente sin hacer la cuenta? Fíjense que el que no tiene enfermedad tiene 76 mililitros sobre centímetro de agua, que es básicamente la compliance. El otro tiene 20 y el otro tiene 46. Fíjense de que si el normal era 76,6 y el del medio tiene 20, está claramente
disminuida esa elastancia, con lo cual la elastancia de un paciente con distrés respiratorio es incluso más alta que la del paciente que no tiene enfermedad. Y la elastancia, ¿sí?, de un paciente con obstrucción al flujo aéreo es mucho más baja que el que no tiene enfermedad. Para que no se haga lío, lo normal sería estar, como son números con decimales, lo más normal, ¿sí?, sería estar lo más cerca del 1, ¿sí? Ahora, si la elastancia está aumentado 0,05, tiene más elastancia que el normal, que es 0,13 en este ejemplo. Y alguien que tiene la complacencia aumentada y la elastancia disminuida, como es el que tiene obstrucción al flujo aéreo, la elastancia es más baja, ¿sí?, que el que no tiene enfermedad. Por eso se aleja del cero, es 0,021. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense en que para poder entregar en el gráfico de la izquierda 60 litros minutos de flujo, tiene que generar una presión de apertura, ¿sí?, de 13,42. Ahora, en el mismo gráfico de la derecha, sigue entregando 60 litros por minuto, pero llega a una presión pico de 21,25. ¿Bien? Ahora fíjense en el ejemplo este. La presión de apertura, ¿sí?, en el gráfico de abajo, es de 22,21. Si yo lo comparo con el de arriba, tiene mayor presión de apertura para entregar la misma cantidad de flujo. Y la presión pico es de 44,21 cuando antes era de 21,25. Y si quiero otro dato más, va a tener en el de abajo de la derecha, ¿sí?, una presión pico de 44,21 y una presión alveolar de 29,21, con lo cual tiene un delta mayor de 10, ¿sí?, de presión, con lo cual puedo estar hablando de que acá está incrementada la resistencia. Bueno, ha sido todo. La idea es que puedan revisar la clase, las dudas y las consultas, o lo pueden hacer por Telegram o lo dejan para el próximo encuentro.